Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy América Huizar y soy subcoordinadora de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un honor y un gusto para mí presentar esta sesión con la Comisión de Derecho Notarial, cuyo coordinador es el licenciado Fernando Pérez Arredondo. Fernando, muchas gracias por invitarnos a esta experiencia. Y con mi coordinador, el licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo. De verdad es un gusto y un honor recibir al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez para esta exposición de un tema novedoso y que nos va a aclarar muchas dudas a todos. Te cedo la palabra, Fernando, como coordinador de la Comisión de Derecho Notarial. Bienvenidos a todos. Perdón, un último aviso. Les agradezco, por favor, si todos cerramos el micrófono para que podamos escuchar bien la conferencia, para evitar distorsiones en el sonido. Y si me pueden ayudar, por favor, al final de la sesión, creo que tiene aquí un aditamento, el Zoom, para que levante la manita y podemos dirigir de manera ordenada las preguntas que le articulemos al doctor. Nuevamente, bienvenidos. Y adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias, América. Pues me toca a mí hacer la primera presentación. Les agradezco y bueno, mi inauguración como coordinador de la Comisión de Derecho Notarial. Estoy emocionado. Aquí en la Barra Mexicana de Abogados, le agradezco infinitamente la coordinación que tenemos con la Comisión de Derecho Familiar, con el licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, con la licenciada América Huizar. Te agradezco, América, infinitamente toda la coordinación, todo este tema de la organización electrónica. Gracias. Y bueno, pues aquí estamos iniciando esta conferencia tan interesante de inicio por el tema en sí, que es un tema importantísimo en estos momentos, de aquí para adelante, que es el testamento electrónico derivado de la reforma, sobre todo y ante todo de la reforma que se dio en el mes de agosto de este año, en el Código Civil del Distrito Federal y en la Ley del Notariado de la Ciudad de México. Y qué mejor que esta plática la de un jurista para nosotros, los notarios, y en general para el mundo jurídico muy querido, que es el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que pues para muchos de nosotros no necesita presentación. Sin embargo, bueno, por un tema de protocolo lo tengo que hacer. Básicamente, con mucho gusto lo comento. Es un referente, en primer lugar, en nuestra institución notarial, como notario de ya muchos años, un gran ejemplo, maestro para todos, pero también un referente en calidad de jurista, calidad de académico y profesor, sobre todo en varias universidades y colegios, escuelas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, profesor también de la Universidad Iberoamericana, profesor del Centro Universitario de México, también profesor y actualmente rector de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, de la cual además es fundador, de los miembros fundadores de la misma escuela, y que es además, por otro lado, autor prolífico de varios temas de derecho civil. Yo estaba leyendo su currículum, bueno, alrededor de 40 obras profundísimas, todas de derecho civil, de derecho mercantil, breviarios del Colegio de Notarios, todos temas que han incidido definitivamente de manera positiva y muy importante en la forma en que miramos en mucho el derecho civil. La verdad, para mí es un orgullo presentarlo, que tengamos esta conferencia, y pues prácticamente aquí yo estoy en espera de la plática que nos pueda tener, porque es interesantísimo lo que él nos pueda decir de esta reforma. Y bueno, pues al efecto quisiera yo a continuación darle la palabra a nuestro vicepresidente de la Barra, el licenciado Víctor Olea, para que también pues pueda hacer los comentarios pertinentes. Estimado Víctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que es un privilegio estar con ustedes
todos una gran presencia de 144 participantes hasta este momento. Fernando, es tu primera sesión como coordinador de la Comisión de Derecho Notarial, igual que la de Ángel Gilberto Adame. Mi querido Ángel Gilberto, también te mando un fuerte abrazo. Es un verdadero privilegio para la barra mexicana tener a esta Comisión de Derecho Notarial tan activa y con un evento tan importante como el día de hoy. Y más me congratulo porque la misma viene en consonancia con la Comisión de Derecho Familiar, ahorita representada por mi querida Laura América Huizar. Laura América, saludos a Ignacio. Han hecho un trabajo conjunto de primera, y como desde el principio lo comenté contigo, Fernando, es muy importante que esta importante Comisión de Derecho Notarial tenga este tipo de eventos conjuntos con diversas comisiones, porque la materia notarial se vincula prácticamente con todas las comisiones de estudio y ejercicio profesional de nuestro colegio. Y finalmente, qué orgullo, qué honor tener al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Él no se acordará de mí, fue mi maestro de fideicomiso en la Universidad Iberoamericana. Doctor, es un verdadero honor tenerlo aquí con usted y con nosotros, perdón. Y la realidad es de que con independencia de la exposición que vamos a escuchar, debo destacarles y subrayarles a todos ustedes que precisamente el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez es uno de los 6 candidatos a ser Premio Nacional de Jurisprudencia este año. Ha sido propuesto por 10 instituciones, ni más ni menos. Yo creo que esto es un récord dentro de las postulaciones para el Premio Nacional de Jurisprudencia. Mucha suerte, doctor. Nuestra admiración, mi respeto personal y profesional por usted. Y adelante, Laura América y Fernando, es un gusto y seremos todo oídos para esta interesantísima exposición y el tema que no es lo menor. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, comenzamos, por favor. Bueno, pues yo soy el agradecido y el honrado con permitírseme participar con la invitación de que he sido objeto, y de veras que me siento muy comprometido porque ahora o sale bien, caray, con tantos elogios y tantas palabras tan inmerecidas que pues traeré a nuestra reunión lo mejor en cuanto a mis puntos de vista con las limitaciones que tengo. Resulta que pues, agradezco a las comisiones notarial y familiar de la barra, al señor licenciado Víctor Olea y a todos ustedes el que estemos participando en este evento. El tema, como se anuncia, es aquello del testamento electrónico, aciertos y desaciertos. El decreto correspondiente fue objeto de publicación en la Gaceta Oficial Local de 4 de agosto de 2021 y comprende modificaciones tanto a la ley del notariado como al Código Civil locales. Resulta que, en suma, lo que se pretende con ello es entrar a la actividad jurídica en general por medios electrónicos. Claro, nuestro tema concreto es el llamado, o que así se le ha dado en llamar, y así lo tenemos, así tenemos etiquetada la reunión de hoy como el testamento electrónico. Pero en realidad forma parte de un buen paquete de modificaciones, como decíamos, tanto al ordenamiento notarial como al Código Civil de la ciudad. Por lo que se refiere a las modificaciones a la ley del notariado, bueno, pues son en un gran número, tienen muchas disposiciones, muchos más que las del Código Civil, y en realidad son para que las descartemos, como también vamos a descartar otras del ordenamiento civil, porque no son el tema central que vamos a platicar el día de hoy.
de la ley del notariado, lo que se pretende con esas modificaciones es que la instrumentación notarial sea por medio o por medios electrónicos. Es decir, que se actualiza la ley todo ese sistema para el efecto de que se agilice el otorgamiento de los instrumentos o de las escrituras por ese medio. Claro, dado la implementación tan grande y tan ingente que tiene, que bueno, le están dando una vacación a esas reformas de 2 años. En cambio, las del Código Civil, aun cuando indirectamente también hay una que se refiere a esos 2 años de vacación, de vacatio legis, ¿verdad? Hay otras que también, aun cuando ya están en vigor, no forman parte, no son el paquete central de esta conversación, de esta plática. Ciertamente tenemos, por ejemplo, del propio Código Civil, en primer lugar, lo que es la inclusión de un artículo 1392 bis, por la que se crea el legado de lo que también se ha dado en llamar el patrimonio digital. No es el tema central, podemos abordarlo al final en la sesión de preguntas y respuestas, simplemente ahora solo lo apuntamos y en realidad solo se refiere a aquella posibilidad que hay de que la persona vía legado en el testamento correspondiente disponga lo que crea conveniente a propósito de todo aquel acervo que hay en sus máquinas como iPad, como celular, como computadora, etcétera. No es nada nuevo, es algo que ya está incluido en las disposiciones legales en general. Ustedes recordarán de la Ley Federal del Derecho de Autor, en cuanto a que inclusive los derechos morales del autor pueden ser objeto de manejo después de la muerte de quien se trate por sus herederos. Aquí se está señalando que se designa un ejecutor especial, de acuerdo con la regulación de del precepto, un ejecutor especial al que le corresponde hacer con todos esos aparatos y con todo el acervo que hay en los mismos lo que el propio testador disponga, inclusive llegando a la posibilidad de que llegaran a ser destruidos por la intimidad que pueda haber en esos aparatos. Entonces, podemos insistir a ello al final, pero por lo pronto no es el tema principal. Tampoco nos corresponde platicar, puede quedar para alguna otra sesión que organice cualquiera de las ahora comisiones que están presentando o la Comisión de Derecho Civil, la que corresponda, la parte relativa a la contratación digital, lo mismo que a las reuniones de sociedades mediante asambleas que sean por el mismo medio electrónico. Consecuentemente, nos quedamos con el material que es el anunciado en la etiqueta de esta sesión, que es el llamado testamento electrónico. Claro, no es fácil simplemente abordarlo porque hay mucho acervo de antecedentes con los que se aterriza a lo que se llega a este testamento electrónico. Para muchos de nosotros, para la gran mayoría quizá, pues como estas reformas, no las que nos corresponde ahora comentar, sino las reformas de 2012 que trajeron la supresión de unas formas de testar para quedarse nada más con solo 2, la del testamento público abierto y la del testamento hecho en país extranjero, pues puede ser totalmente, para muchos barristas jóvenes, puede ser hasta desconocido lo que fue antes de esas reformas de 2012. Resulta que el Código Civil, desde sus orígenes, contenía 2 grupos de testamentos, los llamados testamentos ordinarios, testamento público abierto, público cerrado, hológrafo, y más adelante en 1994, una cosa así, el testamento público simplificado. ¿Por qué ordinarios? Porque pues son testamentos o fueron testamentos que podrían otorgarse en condiciones normales.
acompañados de un segundo grupo que son o que fueron los testamentos privados, el testamento privado, el testamento marítimo, el testamento militar y el testamento hecho en país extranjero. El texto de las disposiciones correspondientes al Código Civil en materia de testamentos se mantuvo por mucho tiempo precisamente hasta 1994, que se le metió mano en este asunto. Antes, simplemente cambiar de que el testamento hológrafo no se depositara en el registro público, sino en el Archivo General de Notarías, en fin, reformas o modificaciones de carácter secundario. Pero en 1994 se reforma el código y se suprimen, no, perdón, estoy confundido, eso es en 2012. En 1994 se reforma el Código Civil, se crea el llamado testamento público simplificado y además se reducen las formalidades para el testamento público abierto. Por su parte, en 2012 es que se suprimen todos estos testamentos, tanto ordinarios como especiales, para quedarnos nada más con el testamento público abierto como único testamento normal, como único testamento ordinario. Las razones, bueno, el testamento privado, por ejemplo, pues de muy difícil estructura, de muy difícil documentación, etcétera. El testamento público cerrado, que cayó en un completo desuso. El testamento hológrafo también dando lugar a muchos defectos en su redacción, en su dinámica, y después dio motivo a juicios interminables, de tal manera que se sacudió el ordenamiento civil de este tipo de testamentos. E insisto, se quedó únicamente el testamento público abierto, es decir, el que se otorga ante notario. Antes se otorgaba ante notario y 3 testigos, para después, más adelante, quedar nada más ante notario, y si el testador o el notario creían conveniente que concurrieran testigos como sigue siendo, entonces es que intervenían o intervienen los testigos, pero reducidos a 2. En mi concepto, la supresión, así haya habido razones importantes para hacerlo, la supresión del testamento privado como una manera especial de testar y del testamento hológrafo como una manera ordinaria de testar, creo que limitaron las posibilidades de otorgar testamento en cuanto bien fuera la secrecía, es decir, aquella persona que quería testar sin que fuera conocido el contenido de su testamento, porque precisamente el testamento público abierto lleva esa denominación porque es un testamento, primero, otorgado ante notario, de ahí lo de que sea público, pero testamento abierto porque se conoce su contenido, es decir, consta en el protocolo, lo conocen los testigos, lo pueden conocer los empleados de la notaría, etc. Entonces, la supresión del testamento hológrafo trajo consigo el que la Ciudad de México, la comunidad de la ciudad, no tuviera oportunidad o no tiene oportunidad de testar secretamente. Por su parte, el testamento privado, que como ustedes recordarán, claro, puede haber jóvenes barristas que cuando iniciaron la carrera estaban por suprimirse y ya no lo vieron cuando llevaron sucesiones, etcétera. Pero el testamento privado estaba previsto para casos de verdadera urgencia, para casos de alguna enfermedad, de alguna epidemia, de algún accidente, etcétera. Ha quedado en manos del notariado el hacerle frente a ese tipo de testamentos de urgencia. Pero, como sea, la situación que se presentó ya en condiciones actuales con la pandemia, etcétera, dio lugar a que por muchos motivos
por razones de contagio, por razones de imposibilidad de acceso. ¿Cuántas veces en los hospitales no se podía entrar así fuera el notario para que el enfermo otorgara su testamento? Por razones de otro tipo de imposibilidades, en fin, que se fue creando se fue gestando esa laguna y que caminó a pasos agigantados y que considero que es lo que da lugar a que ahora estemos con nuestras nuevas disposiciones de una modalidad, como señalan las propias modificaciones, una modalidad del testamento público abierto. En realidad, en mi concepto no se trata de una modalidad de este testamento, sino que es un testamento especial, de todos modos ante notario, pero no deja de ser un testamento especial por las condiciones especiales en las que se está otorgando. Este testamento, como nueva modalidad, aparece regulado en las reformas en el artículo 1520 bis. Según esta disposición, el testamento público abierto también podrá realizarse por medios electrónicos siempre que el testador cuente con la posibilidad de comunicarse con el notario a través de un dispositivo electrónico y el notario pueda ver y oír al testador, así como hablar con él de manera directa, simultánea, etc. Es decir, en este precepto aparece lo que viene a ser en condiciones normales, todo lo que es la dinámica del testamento público abierto. La comunicación directa, el oír, el ver, en fin, la disposición declarada o expresada de un modo claro y terminante, todo lo que reúne el testamento público abierto queda vaciado en el llamado testamento electrónico, con la única salvedad de que simplemente no es presencial, sino que auxiliado el notario de los medios electrónicos correspondientes, es que el testamento llega a tener lugar. Tiene en la regulación de los preceptos nuevos de la ley, tiene algunas características que creo que sí pueden ser objeto de comentarios especiales. En primer lugar, lo que son los supuestos indispensables o los supuestos fundamentales para que llegue a atestarse en estas condiciones. Según la disposición que señalaba, el artículo 1520 bis, para que se actualice este tipo de testamento, así lo establece la ley, para que se actualice, es decir, se actualizará cuando el testador se encuentre en alguno de los siguientes supuestos. Y se cae en todos aquellos supuestos más o menos expresados de una manera u otra con sinónimos o muy parecidos que a los que tenía el testamento privado. O sea, estar ante un peligro inminente de muerte por parte del testador, el que esté sufriendo de una enfermedad grave o contagiosa, el que padezca lesiones, sufra lesiones que pongan en riesgo su vida, o bien cualquier situación que no permitiera el acceso a donde se encuentra quien pretende hacer testamento. Entonces, este es cualquiera de estos supuestos es fundamental para que tenga lugar este tipo de testamento. Pero además se requiere, porque así lo establecen las reformas, se requiere que el testador se encuentre dentro de la Ciudad de México. Dándose este supuesto, es que nace la consecuencia de que puede tener verificativo el testamento en utilización de lo que es el artículo 1520 bis. Ahora bien, otro artículo adicionado también para este testamento es el artículo 1520 ter. Según su texto, y hay una serie de supuestos, ¿verdad? Según su texto, resulta que
si las condiciones lo permiten, así lo señala su fracción primera, si las condiciones lo permiten, el testador podrá haber hecho con anterioridad del conocimiento del notario el contenido de su voluntad por cualquier medio. Esto es algo interesante. En realidad, es algo que ya los notarios podemos llevar a cabo. Ustedes recordarán que en la actualidad el testamento público abierto, sus formalidades principian contra lo que era esa solemnidad intransigente de antes de 1994. En la actualidad, desde 94 para acá, las formalidades en el testamento público abierto empiezan con la lectura del testamento, la manifestación de conformidad del testador y la firma del instrumento correspondiente. Inclusive, esta reforma del año 94 al Código Civil actual proviene de unas reformas de 1991 al Código Civil español. Y es muy interesante y curioso que en el ordenamiento español se señala que el testador hará saber al notario de un modo claro y terminante, pero que bien puede ser verbalmente o por escrito. Es decir, es algo que además en la realidad tiene constante positividad. Es decir, es frecuente que el cliente mande un memorándum con el que señala cuál es el sentido de sus disposiciones, que lo mismo puede ser verbal. Pero todo lo que es, como era antes el testamento público abierto, que desde su inicio hasta el momento de su otorgamiento debía ser acto continuo, no en un solo acto como señala actualmente nuestro código, porque es un absurdo que se señale que el testamento será en un solo acto que empezará desde la lectura, la manifestación de conformidad y la firma. Esos son 3 actos distintos. Entonces, más bien se trata de acto continuo, que no haya interrupción entre un acto y otro. Inclusive, el Código Civil español establece que, salvo que haya alguna emergencia, alguna situación especial en el que llegue a tener lugar una interrupción, quizá que entre una enfermera a dar una medicina, a que tome una medicina el testador, o que alguien tiene que pararse al baño, en fin, cualquier circunstancia que haga que dentro de lo razonable tenga lugar la interrupción. Pero fuera de eso, se trata de una continuidad en los actos. Entonces, nada impide, insisto, no solo para el Nuevo Testamento electrónico, si en general, sino más bien en general, nada impide que las instrucciones, las indicaciones del testador se adelanten por escrito al notario. Al fin, las formalidades van a empezar desde la lectura del testamento. Ahora, tiene otro aspecto este testamento electrónico que sí resulta un tanto cuanto preocupante en su aplicación. Es el caso de que la fracción segunda del artículo 1520 ter señala que para el otorgamiento, es decir, en su encabezado, para el otorgamiento del testamento público abierto descrito, se observará lo siguiente: la asistencia de 2 testigos que a solicitud del notario, del testador o del notario, estén físicamente junto al testador y a la vista del notario. Eso tiene muchos bemoles, muchos asegúnes. Parece, en primer lugar, como si estuviera exigiendo en todo caso la presencia de los testigos. Sin embargo, hay muchas disposiciones en las propias reformas que en todo caso, es decir, cuando se establecen, cuando de su texto se desprende de que en caso de los testigos, por ejemplo, señala ¿qué pasa, por ejemplo? Es decir, si ustedes ven el artículo
1520 ter, fracción cuarta, al final establece que en su caso la lectura podrá llevarla a cabo un testigo. ¿Cuál es ese en su caso? Pues solo que haya testigos. Lo mismo, la fracción, el mismo artículo 1520 ter, fracción sexta, inciso A, se refiere a que tanto el testador como tanto el notario como los testigos en su caso, o sea, ¿cuál es ese en su caso? Pues cuando va a haber testigos, solo así se entiende, ¿verdad? Certificarán la identidad del testador y su plenitud o su cabalidad de juicio. Y lo mismo, del propio artículo en la fracción octava, se hace mención a que en su caso firmen los testigos. Solo voy a señalar de estos que acabo de mencionar, solo voy a señalar un ejemplo que será el de la fracción octava. Según la fracción octava, miren ustedes, establece el notario resguardará. No, perdón, en la fracción séptima. En la redacción y asiento del instrumento correspondiente, el notario observará las disposiciones a que se refiere el presente capítulo. Por cierto, dicho sea de paso, no es que se observen toda la regulación del testamento público abierto, sino únicamente en cuanto a las formalidades. En la redacción y asiento del instrumento correspondiente, el notario observará las disposiciones a que se refiere el presente capítulo. En los términos del artículo 1519. Las formalidades se practicarán en acto continuo. Aquí sí se utilizó con propiedad, que comenzará con la lectura del testamento, pero sin necesidad de que el testador y en su caso los testigos firmen. Entonces, ¿cómo es en su caso? Es decir, por una parte, la fracción segunda del precepto nos exige la presencia de testigos, la asistencia de dos testigos que solicitó el notario, etc. Claro, dicho sea de paso, en mi concepto, la presencia de testigos viene a ser una profilaxis especial, una profilaxis adicional para el testamento. Y máxime cuando se trata de personas que están en estas condiciones. Lo mismo para personas de avanzada edad, etc. ¿Por qué? Porque se suma lo que le corresponde al notario y a los testigos. Y se suman 3 certificaciones de que el testador se encontró al momento del testamento en su pleno juicio y libre de toda coacción. Pero, ¿cómo se le puede exigir a la dinámica de este testamento que concurran obligatoriamente los testigos si puede haber imposibilidad de acceso, puede haber contagio? Entonces, pues, si se contagian los testigos, que se contagie el notario también, o que no se contagie ninguno de los 3 o de los 2 testigos y el notario, que parece difícil. Yo creo que es algo que debe ser objeto de revisión. Como señalábamos, las formalidades se deben observar acto continuo, se toma en cuenta lo que establece el código para el testamento público abierto normal, en el sentido de que comenzarán al momento o que dichas formalidades empezarán con la lectura, pero lo que tiene por razón natural, por la dinámica de ese nuevo testamento público abierto y que las reformas hacen bien énfasis en ello, es que el notario deberá grabar y filmar con los sistemas a su alcance para que la grabación y la filmación sean agregados al apéndice del instrumento correspondiente. Eso es una ayuda muy especial, porque claro, el notario queda a su cargo calificar si el testador realmente estaba en alguna de las condiciones que la ley establece para que otorgue testamento tal como se señala en este supuesto,
el notario recibirá la indicación bajo protesta del testador de que se encuentra en la Ciudad de México. En fin, hay muchas disposiciones que están dando órdenes para que el testamento se otorgue de tal o cual manera, pero no hay como el refuerzo, no hay como el apoyo de una grabación y acompañada de una filmación. ¿Por qué? Porque no va a haber firma del instrumento. O sea, no, el otorgante, el testador y los testigos, ahora sí que los testigos en su caso, pues no lo van a firmar, sino simplemente el notario certificará que fue en las condiciones que el testamento tuvo lugar en las condiciones que establecen estas disposiciones y que además el testador estuvo en el domicilio, es decir, estaba situado en la Ciudad de México, se cumplieron con las formalidades, le declararon bajo protesta todos los señalamientos. Por ejemplo, el propio testador debe declarar que está libre de coacción, de acuerdo con las reformas con las reformas publicadas, pero en todo caso queda a lo que es la filmación, es decir, no nada más es la redacción, el relato del notario y la toma de la disposición, sino también lo que es la filmación y la grabación. No le veo ningún inconveniente especial desde el punto de vista logístico. Agregar al apéndice un disco, yo no sé, inclusive esto está evolucionando a pasos agigantados. Me he quedado hasta lo que son los discos con las grabaciones, etcétera. Yo creo que todo eso puede quedar perfectamente instrumentado. Ahora bien, la ley se coloca en la posibilidad de que haya la nulidad del testamento, pero esa nulidad del testamento es cuando hubiere declaraciones contrarias a la realidad. Lo que son las formalidades sí corre por cuenta, sí corren por cuenta el notario observarlas. El notario queda liberado de cuando llegare eventualmente a ser declarado nulo el testamento, pero por cuestiones de falsedad, no por cuestión de la inobservancia de formalidades. Para concluir, simplemente me permito señalar que del texto se desprende actualmente la posibilidad, no digamos de dos, de tres testamentos públicos abiertos. Primero, el tradicional, al que estamos acostumbrados. Segundo, el que se contiene relacionado y dispuesto en el artículo 1520, que también es un artículo que adiciona al código, porque ocupa el lugar de un artículo de un precepto que estaba derogado. Ahora, el 1520 se refiere a un testamento público abierto que podrá otorgarse ante notario en el ámbito de su actuación digital. Es decir, esto no lo mencionamos porque se va en el paquete de todo aquello que Ay, es... se me corta todo. Ahí donde dice barra, tú te ves. Yo me estoy poniendo aquí en barra mexicana. De todo aquello que es la instrumentación notarial digital. Por eso no lo mencionamos como formando parte de estas reformas. Y el Nuevo Testamento por medios electrónicos, se llama testamento electrónico, que es el que hemos venido glosando. Ahora, hay que reconocer que es una experiencia que el legislador, las autoridades competentes, lo que pretenden es actualizar la ley en este renglón. Hay muchos casos en los cuales en esa primera experiencia o por un primer texto de una ley o de la orientación de una ley, es que con frecuencia puede llegar a tener lugar lo que viene a ser la revisión de la misma. Así tenemos, por ejemplo, una ley reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que por ahí de los 80 y los 82, 84 estuvo vigente solo 2 años. Tenemos lo que fue
un código penal de 1929, una cosa así, que también tuvo una vigencia efímera. Y no solo, sino que en temas más de lo civil, hace relativamente poco, muy poco, en 2016 aparecieron publicadas unas reformas al libro correspondiente de obligaciones del Código Napoleón, y en 2018 ya les estaban dando sus retoques a esas reformas con aclaraciones, con disposiciones que pudieran ser contradictorias, etcétera. Entonces, insisto, esta es una nueva experiencia. Lo que tenemos que hacer quienes aplicamos y quienes interpretamos, así sea privadamente, la ley, aportemos para que mejore y tome el cauce adecuado. No hay que perder de vista que los testamentos hológrafo y privado continúan, desde cierto ángulo, continúan vigentes. ¿Por qué? Porque se aplicará el texto de todo lo derogado a todos aquellos testamentos, especialmente hológrafo y público cerrado, etcétera, que no tanto el privado, porque el privado tenía una eficacia de 30 días, una cosa así, pero especialmente el testamento hológrafo puede seguir aplicándose porque puede haberse otorgado antes de que se derogaran las disposiciones correspondientes. Y solo me queda decir que unos colegas míos y otros, precisamente don Emilio González de Castilla, un barrista de gran prestigio y de gran tradición en nuestro colegio, llevamos a cabo la tarea de formular y de organizar y de sacar a la luz un proyecto de Código Civil, y ahí le damos cabida a volver al testamento privado y al testamento hológrafo. En Francia, por ejemplo, el testamento, más que el testamento ante notario, el testamento hológrafo es el que más funciona. Pero claro, si todos esos testamentos dejaron de servir o no sirvieron en ningún momento, no es por otra cosa, sino por cómo se les aplica y con esos procedimientos judiciales interminables, con esa oportunidad para estar dilatando los procedimientos, es decir, tardando los procedimientos con el fin de llegar a una transacción, a la ciencia y paciencia de las autoridades. Por eso es que así no hay institución o figura que sea materia de un capítulo en un ordenamiento legal que pueda tener un feliz resultado. Va a depender de su aplicación. Entonces, pues esto que puedo comentar, ojalá haya sido de alguna utilidad, y estoy a sus órdenes para lo que a su vez puedan ustedes decir a fin de enriquecer esta sesión. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su participación. Ha sido muy interesante y muy clara la explicación que nos ha dado, y efectivamente vemos cómo se va desarrollando. Por razón de orden, voy a articular primero las preguntas que nos hicieron favor de generar vía chat, porque dejaron primero, y después voy con los que levantaron la mano, si son tan gentiles, por favor. Doctor, el maestro Carlos Alejandro Durán Loera le pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la unidad del acto? Si este principio va a aplicar en el testamento electrónico. Sí va a aplicar, es decir, lo que desde siempre se entiende que en realidad, como dijimos, no es una unidad del acto, porque se trata más bien de que los actos sean de manera continuada, que no haya interrupción entre un acto y otro. Un primer acto, dentro de todo lo que es la dinámica de este testamento, un primer acto lo es la comunicación, que bien puede ser por escrito, porque así lo permite la fracción segunda del artículo 1520 bis, ter, la comunicación por escrito, por ejemplo, ese es un primer acto, la conexión del notario, el cambio de impresiones. En ese caso, cuando hay algo por escrito, por adelantado, el testador lo que debe hacer es confirmar, ratificar
lo que señaló el escrito correspondiente. Si no hay tal adelanto, entonces todo eso será al momento del testamento. Al decir la ley del otorgamiento del acto, ¿ah? En realidad no debemos entender por otorgamiento desde el inicio. El otorgamiento es la manifestación de conformidad, que esté otorgado el acto, que esté consentido el acto. Entonces, mientras se cumpla con la lectura del testamento, la manifestación de conformidad del mismo, y en su caso, la firma del mismo, que será la autorización de parte del notario, se habrá satisfecho la continuidad del acto. Y más que, es decir, no, insisto, no es que sea un solo acto, que los actos sean continuos y que podría darse el supuesto de que hubiera una pequeña interrupción. Eso ni hablar. Y eso además va a quedar filmado, pero a veces se justifica. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace la maestra Laura Plasencia y nos pregunta, ¿cómo se acreditará ante el notario que el testador se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 1520? Las propias modificaciones señalan que el notario dejará constancia en el instrumento de los hechos relevantes que a su juicio motivaron que el testamento se otorgara en las circunstancias expuestas, así como el entorno observado por él en todo el tiempo en que el acto tuvo lugar. Es decir, queda a la calificación del notario que la persona que pretende otorgar testamento en estas condiciones, queda a la calificación del notario el decidir si efectivamente se está requiriendo este tipo de testamento. Así está la ley. Perfecto. Es la fracción quinta del artículo 1520 ter. Muy bien. La siguiente, doctor. El maestro Hugo Antonio Castel le pregunta, aparte de la certificación y firmación que harán los notarios, ¿deberán resguardar el testamento en la nube para su preservación? ¿Qué otro documento electrónico sería viable para tales efectos de preservación? ¿Y qué documento se entregará al testador para hacer constar su voluntad hacia sus posibles herederos? Creo que piden muchos en la misma, perdón. Bueno, vamos a ver a cuántas alcanzamos. Gracias. En realidad, aquello de la nube y todas esas cuestiones, yo creo que es de la instrumentación notarial. Pero en lo que sea conciliable es que tiene aplicación. Ahora, el notario en realidad lo que va a hacer es autorizar el instrumento y expedir los testimonios, y a lo mejor, ojalá, el testador salga de su trance y le entregue a él mismo su testimonio, ¿verdad? Como cualquier otra operación que dio lugar a que se otorgara un instrumento, una escritura ante notario. O el testador habrá designado albacea. Si desgraciadamente llega a morir, bueno, pues el albacea será quien recoja el testimonio correspondiente. Es decir, como ustedes saben, el testimonio pues es la copia de la matriz, del original, que será la escritura que el notario asentó e imprimió en folios, y que la autorizará y expedirá testimonio de la misma. No le veo mayor complicación a ello. Muchas gracias. Ahora sí, perdón. Maestro Agustín Gutiérrez, si es tan gentil, por favor, de tomar la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Otra vez. Bueno, quiero hacer primero que nada felicitarlo por su exposición, y en segundo lugar quisiera yo hacer una exposición un poco tratando de ser lo más sintético posible de los defectos que yo le veo que me parecen muy preocupantes
en cuanto a la creación de este testamento, porque la realidad de las cosas es que me parece que le faltó ponderación a la creación de una figura aparentemente novedosa y aparentemente expedita, pero sumamente problemática. Para empezar, el artículo 1520 bis, aunque hace una serie de enunciados de 4 supuestos, en realidad lo que tienen en común todos estos supuestos es que el notario y el testador no están en posibilidad de estar frente a frente como lo haríamos tradicionalmente en nuestras oficinas, o bien yendo a sus domicilios y demás. Esto precisamente dado que la forma de otorgamiento de este testamento es a través de un dispositivo electrónico, que por cierto el Código Civil no define qué se entenderá por dispositivo electrónico ni de qué características debe tener ¿no? O sea, hay problemas de imprecisiones que me parece que son importantes tomar en cuenta. Pero bajo este contexto, encuentro yo una serie de antinomias en relación con la ley notariado. Por ejemplo, en el caso del requisito que dice el Código Civil que el artículo 1520 ter, que el notario identificará al testador. Sin embargo, el artículo 103, fracción 19, inciso A, en relación con el 105 también de la ley de notariado, nos establece la ley de notariado que la persona la identificaremos con un documento de identidad. Pero tenemos aquí un problema porque precisamente al no estar frente a nosotros, al no estar, no estamos en presencia de la persona de manera física, sino de una manera, llamémosle virtual, ¿cómo cumplo yo con la obligación de estudiar el documento, que es lo que me pide el artículo 105, y además agregar copia del mismo al apéndice? Es una situación que obviamente precisamente por las características de este testamento, es decir, que es un testamento, pues llamémosle no presencial o un testamento virtual, por así llamarlo, encontramos con estos obstáculos. El otro obstáculo, que es el inciso E del mismo artículo, de la misma fracción 19ª del artículo 103 de la ley del notariado, que se refiere precisamente al problema que usted incluso ya de alguna manera mencionó, que es el problema de la manifestación de voluntad. Porque aparentemente, diríamos, el Código Civil me suprime el requisito de la firma del testamento. Pero no es un tema tan sencillo porque sigue vigente la obligación del notario establecida precisamente en este inciso E de la fracción 19ª de que el otorgante, en este caso el testador, tiene que manifestar su voluntad de 2 maneras. La primera es su manifestación de voluntad verbal, su conformidad. Y segundo, que esa conformidad se manifieste de manera escrita a través de su firma en el instrumento. Ese es un primer problema otro de los temas problemáticos que veo. Otro tema es que la fracción 4ª del artículo 1520 ter, aparentemente o sin cuidado de parte del legislador, dice, lo voy a leer la fracción nada más para que se entienda, dice, Agustín. Deberá grabar en cualquier dispositivo electrónico de manera nítida e ininterrumpidamente esta manifestación. El acto constará en audio y video. Bueno. Sin embargo, nos vamos a la fracción
octava del mismo artículo y nos dice que el notario lo agregará a la pensa como simplemente una prueba documental del acto. Entonces, aparentemente, pues lo que estamos reduciendo este tipo de testamentos es una mera fe de hechos. Yo le diría tres cosas, Agustín. Gracias, maestro. Adelante, por Si me favor. autoriza. Me gustaría tu comentario. Sí, rapidísimamente, Agustín. En primera, dentro de la regulación del testamento, existe la posibilidad de que ni siquiera se identifique al testador. Efectivamente. Así está en el Código Civil y en última instancia lo que importa es que se otorgue el testamento. La identidad del testador puede ser a posteriori, por una parte, y eso lo señala expresamente el artículo 1505. Si la identidad del testador no pudiera ser verificada, se declarará esta circunstancia por el notario. Sin embargo, está claro, bueno, te dice la reforma que no puedes identificar por medio de testigos al testador. No lo estás identificando por medio de testigos. Correcto. Puedes llegar a no identificarlo en primera. Ahora, son problemas, pues para eso estamos los abogados, para resolverlos. Muchas gracias, perdón, maestro. Maestro Agustín Gutiérrez, muchísimas gracias. Por razones de tiempo le ofrezco una disculpa. Le tengo que ceder ya la palabra al maestro Jaime Romero. Mil disculpas. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Felicidades, doctor, por su disertación. Ya quedó resuelta la pregunta sobre la identificación del testador. Efectivamente, hay esa posibilidad. Pero hay dos puntos torales ahora en la tecnología. Se fue el audio. Maestro Jaime Romero, no sé si nos puede ayudar con su audio. Si no es posible en lo que lo retoma, o si nos ayuda, por favor, a anotar la pregunta en el chat y con mucho gusto la articulamos al doctor. Perdóneme, no le escuchamos. Perdón, la siguiente pregunta. La maestra Jazmín Perla Garduño pregunta, doctor, ¿cuáles son los candados o garantía de la voluntad del otorgante? Es decir, ¿cómo asumimos que no existe presencia de diversas personas, incluso detrás de las cámaras de video, que pudiesen coaccionar al otorgante? Hay la declaración de parte del propio testador de que se encuentra libre de toda coacción. Ciertamente no es factible llegar a resolverlo de una manera total, pero precisamente por eso, por lo que se refiere a los notarios, se nos libera de responsabilidad para el caso de que hubiera falsedad en todo ese tipo de situaciones. Ahora, se entiende que como debemos verlo es de la manera positiva, es decir, de que para cuando funciona, para que funcione. Si no funciona, existe, insisto, aquella regulación, aquella disposición en el sentido de que los notarios no somos responsables. En cuanto a declaraciones falsas, y si de quien provenga o bajo las circunstancias que provengan, si un testador está señalando expresamente que en el momento se encuentra libre de toda coacción, si lo está, si es lo contrario, pues ya queda fuera del alcance. Ya dependerá de la suerte que corra el testamento, pero por eso los notarios estamos liberados de ello. Se trata de resolver situaciones que, insisto, es una primera experiencia. Aportemos, veamos realmente. Hace unos cuantos días me comunicaba yo a España por unas reformas que hubo al Código Civil allá. Le pregunté a una tratadista de allá, una señora Aurelia María Romero Coloma, ¿cómo está esto de los señores con discapacidad? Dice, mire, vamos a ver cómo funciona. Es decir, hay que reconocer que no puede salir a la primera, en primer término, a la satisfacción de todos. Y en segundo lugar, no puede salir perfecto. Es decir,
es algo nuevo, no venimos a regular un testamento poniendo una mera adición de que, por ejemplo, el testador podrá disponer también de tal o cual bien. No es algo meramente accesorio. Ciertamente es todo un cambio que se está sumando a todos los cambios que hay en la actualidad. Claro. Muchas gracias, doctor. A efectos de no abusar de su tiempo, ¿le parece bien si le puedo formular 3 preguntas más del chat, por favor? Sí, cómo no. Muchas No gracias. abusan. Gracias. La siguiente es de la maestra María Elena Horta García. Primero la felicita por su excelente exposición. Además tenemos muchísimas felicitaciones, doctor. De verdad, muchas gracias. Y comenta, comparto su opinión de rehabilitar el testamento hológrafo atendiendo a la obligación del Estado de proporcionar en forma gratuita la seguridad jurídica del gobernado para plasmar su voluntad para después de su muerte. ¿Pero cree que es necesario modificar los requisitos para su emisión? ¿Para su qué, perdón? ¿Emisión para otorgarlos? ¿De qué? ¿El testamento hológrafo? Sí, señor. En el proyecto de código que les decía yo que formulamos a algunos colegas y a algunos profesores de la Facultad de Derecho y de la Ibero, etcétera, optamos por el testamento hológrafo de reincorporarlo, pero con un formulario que elaborado por el Colegio de Notarios se distribuyera entre el notariado de la Ciudad de México y recibiera la asesoría correspondiente quien quisiera otorgar el testamento hológrafo, es decir, que quisiera otorgar testamento con esa forma, como testamento hológrafo, de manera secreta, colocado en un sobre, pero con una serie de renglones que son indispensables para cualquier testamento y un renglón abierto para cualquier adición que pudiera señalar. Hecho del puño y letra, pero con un esquema, con un formulario. Creo que esa puede ser una buena aportación. Claro, todo es cosa de ver cómo funcionara. Y lo hicimos también con el testamento privado, que los testigos en caso de un testamento urgente, porque no nada más es la persona que está por una pandemia hospitalizada, etcétera, etcétera, sino quien sufre el accidente, en fin, que los testigos declararan contestentemente ante notario a los 10 días máximo de que se otorgó el testamento. Entonces, yo creo que debían reincorporarse, que precisamente es en sustitución de ese testamento público abierto, pero esto es lo que nos está dando ahorita la ley. Entonces, tomémoslo para ponerlo en práctica y solito va o a producir sus efectos o a ver que fue un tropiezo. Muchas gracias, doctor. La siguiente del maestro David Pizaña. ¿Considera viable satisfacer el requisito de la presencia de los testigos si estos se conectan por medios electrónicos, por ejemplo, en una videoconferencia, como actualmente participamos en esta sesión el día de hoy? Que sería como tendría lugar el testamento, además, ante la presencia del notario. Bueno, recordemos cuál es la razón de ser de la presencia, tanto, es decir, del notario, bueno, la redacción, los límites legales, etcétera, eso es fundamental, pero la presencia del notario y de los testigos en cuanto a certificación, que el testador se encontró en su pleno juicio y libre de toda coacción. Esto va a ser posible en la medida que realmente se dé y hasta donde sea factible controlarlo. Más allá, no sé. Lo que es absurdo es, por ejemplo, una reforma, creo que de 2008, en la que pueden ser testigos de los testamentos las personas que padecen de sordera o las personas que padecen de ceguera, por medio de un intérprete, cuando la prueba testimonial, cuando cualquier testigo lo es porque ve y porque oye. Esas sí son absurdeces, ¿no? Y está como derecho vigente. Pero, en general, hasta donde sea el límite. Lo primero que tendría que decidirse es si la presencia del testigo es indispensable, porque ya vimos que por una parte sí lo está pidiendo como indispensable y luego se está señalando que en su caso, es decir, se entiende que en caso de que haya presencia de testigos. Eso es algo que debe aclarar el legislador.
Claro, perfecto. Como dices, sobre de la marcha iremos viendo cuáles son los defectos. La última pregunta, por favor. Les ofrezco una disculpa, tenemos muchísimas preguntas, pero por razones de tiempo tenemos que reducirnos. La última pregunta la formula la maestra Jimena Rodríguez y dice respecto a la identificación del testador. ¿Sería conveniente solicitar vía electrónica el documento oficial con el que se va a identificar el testador? Yo creo que sería el único medio. Es decir, no solo conveniente, sino parece elemental, parece indispensable que lo menos que puede hacer es mostrarlo y que va a aparecer en la filmación y que se tome nota del mismo, etcétera, en el propio instrumento. Todo queda sujeto a que sea una realidad. Si está mostrando un documento falso el testador, bueno, llegará el asunto a tribunales y se declarará la nulidad del testamento. Doctor, le agradezco mucho. Creo que por la cantidad de preguntas lo vamos a comprometer a reserva de que ahorita le doy la palabra al licenciado Fernando Pérez Arredondo. Le vamos a comprometer a una segunda sesión de este mismo tema, independientemente del bloque de reformas que se dieron el 4 de agosto. Pero en concreto, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas que se han quedado en el tintero. Nuevamente le agradezco por parte de la Comisión de Derecho Familiar del licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo. Y adelante, por favor, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, América. Doctor, muchas gracias por la exposición, como siempre, extraordinaria, muy profunda. Tomé algunos apuntes, algunas notas y conclusiones. Yo ya había platicado con usted, como maestro, de este tema. Y bueno, pues yo voy a comentar así como reflexión, como conclusión, humilde de mi parte, de este tema importantísimo de la reforma. ¿Qué es lo que busca la reforma? Y eso lo platicamos usted y yo, y usted me lo comentó con mucha claridad. El adecuarse a una necesidad imperante de la sociedad, de lo que ha estado pasando, y no solamente es el tema de lo que ahorita vivimos, que es el tema de la pandemia, sino situaciones que también podemos estar viviendo, que el mismo código está considerando como posibilidades o situaciones por las cuales se puede otorgar este testamento, que ciertamente yo también creo que es un testamento especial, pero finalmente tenemos que considerar que la gente, las personas tienen derecho a hacer testamento en cualquier circunstancia de su vida, siempre y cuando tengan una capacidad suficiente, y en ese sentido lo que busca la ley y esta reforma pues es dar las condiciones para eso. Y por otro lado, atenúa nuestras obligaciones como notarios, considerando una realidad, y la realidad es que por supuesto no se dan toda la seguridad, este testamento no da todas las seguridades que un testamento público de abierto común y corriente puede dar. Entonces, aunque es una ley perfectible, como bien lo dicen, es mi opinión, es una ley que busca solucionar esta necesidad de darle a la ciudadanía esa posibilidad de otorgar el testamento en estas condiciones, y como usted bien dice, como conclusión también, el pensar en esa posibilidad de reactivar, de reavivar el testamento hológrafo, el testamento privado, como posibilidades también para que la ciudadanía tenga esas alternativas. Le agradecemos mucho, doctor, su presencia, su conferencia, su plática, siempre tan profunda, interesante, y pues le tomamos la palabra, si usted está de acuerdo, le tomamos la palabra a América para que podamos tener una segunda sesión y una continuación de la plática, y sobre todo, yo creo que este tema pues nos va a dar mucho ya cuando en la práctica se nos empiecen a presentar los primeros casos, si no es que a algunos colegas notarios ya se les haya presentado alguno, seguramente vamos a tener situaciones en las cuales nos hagan pensar de qué manera vamos a otorgarlo, pero definitivamente estoy de acuerdo con usted, la reforma está hecha para que para que digamos sí a la reforma, vamos a ver cómo otorgamos y en qué condiciones se pueden otorgar, y podamos ser un elemento coadyuvante para la ciudadanía. Le agradecemos mucho, doctor, por todo. Gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muy buena tarde.